Dios les bendiga. Se fueron todos de vacaciones, parece. Desaparecieron. Pero bueno, hemos aprendido durante los años de ministerio de que siempre Dios convoca a los que tiene que convocar. ¿Se siente convocado? No. ¿Se siente convocado? Bueno, si usted está aquí es por algo. Algo va a pasar. No sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Porque Dios los trajo, porque el Espíritu de Dios los preparó para que estuvieran en este lugar. Porque dejaron otras cosas que prefirieron estar aquí en este lugar. Bendecimos a los que no pudieron llegar por distintas situaciones. Bienvenida. ¿Me parece que es tu hija? Sí. Se la saqué ahí enseguida al toque nomás. Muy bien, bienvenida. ¿Cómo te llamas? Evelyn. Bien, muy bien, Evelyn. Bienvenida, bienvenida. Gusto de conocerte. Escuché hace un tiempo atrás un ejercicio que me pareció sumamente interesante y decía esto, y era así. Yo les pido que mentalmente, él lo pidió en ese momento un papel, ¿no? Un papel y un lápiz, pero ustedes no tienen papel ni lápices, porque no sabían de esto, pero que mentalmente ustedes puedan ubicar 3 personas en sus vidas que han sido buenas. 3 personas que han sido buenas, que ustedes conozcan. Aunque no estén. Su mente ubiquen 3 personas que han sido buenas, que ustedes saben que han sido buenas. ¿Ok? Ah. Epa, epa. Vamos, pónganle en su mente. ¿La tienen? ¿Cuánto tienen las 3 personas? ¿Sí? ¿Sí? Bien, ok. Perfecto. Ahora revisen por favor esos 3 nombres que ustedes pusieron en su mente y que han sido buenas personas. ¿Sí? Buenas personas. Yo quiero preguntarles, ¿está su nombre en las 3 personas? En las 3 personas que ustedes tienen en su mente, ¿está su nombre? No me digan, tranquilo. Nos sorprenderá a nosotros saber que muchas veces pensamos en los demás, decimos, todo lo demás puede haber sido bueno. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿No hemos sido buenos para estar en esos 3 nombres? ¿Entre esos 3 nombres? Muchas veces escuchamos en la vida, y es repetitivo, esta expresión: yo soy así porque mi padre era así, porque mi abuelo era así, porque mi abuela era así, mi mamá era así, así soy yo. Y muchas veces nosotros justificamos nuestra posición actual con ese pretexto de que no somos más o no podemos hacer otras cosas porque nuestros antepasados hacían exactamente lo mismo. Y lo usamos de alguna o de otra forma como un pretexto para no poder lograr lo que en definitiva tenemos que lograr. Che, pero tenés un carácter re podrido. Y mi mamá era así, mi papá era así.
Ajá. ¿Y por qué no sos distinto? ¿Por qué justificás el hecho de que tu papá era así, tu abuelo era así, no sé cuántos más conocemos, pero ¿por qué te justificás con eso para seguir teniendo exactamente el mismo carácter? O mal administrador, o hay gente que es de muy malas palabras, hay gente que arde con agua nomás, echa agua y arranca. Y el ser humano, de alguna manera o de otra, tratamos de buscar en nuestros antepasados la justificación para no ser lo que debemos ser y lo que Dios nos ha llamado a ser. Como que de pronto Dios estaba pensando, diciendo, yo te tengo que ligar sí o sí a tu antepasado. Es como que de pronto dice, bueno, en esta familia vos no vas a ser más de lo que fue tu bisabuelo, o tu abuelo, o tu tío, o tu tía. Porque así te diseño. Y cuando nosotros empezamos a pensar en esto, y esta semana me ha tenido medio loco esto, porque digo, es verdad que muchísimas de nuestras características personales, y eso no lo podemos evitar, están ligadas tal vez a esas herencias que hemos recibido de nuestro antepasado. Podemos decir, che, tenés los mismos ojos de tu viejo. ¿No se han fijado ustedes que muchas veces dicen, ay, a ver tu mano? Oh, pero igualita tu mamá. Y, y son características que nosotros recibimos y que de alguna manera o de otra va marcando nuestra personalidad en la vida. Pero que muchas veces la personalidad está limitada sencillamente porque no hemos crecido más, no nos hemos desarrollado más, pensando en que hay un justificativo por qué no puedo desarrollarme más. Y ahí le echamos la culpa a todos nuestros antepasados. En la Biblia hay alguien que quiero tomarlo como ejemplo en esta noche. Y ustedes van a ser los bendecidos por conocer la vida de este muchachito. En el libro de Segunda de Reyes, en el segundo libro, versículo 22. El versículo 1 y el versículo 2 de Segunda de Reyes. ¿Lo tienen? 1, 2, 3. ¿Lo tienen? Oramos por un auto. Y por un chofer también. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de... ¿Qué edad tenía? 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía, de Boscat. Y el versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Cuando nosotros vemos esta historia, yo digo, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo está este tema de pensar en que es cierto que nosotros pensamos que nosotros recibimos como herencia ciertas cosas? Por ejemplo, la violencia. La violencia es algo que se toma como que la recibimos como herencia. Pero también la paciencia o la pasividad también es una herencia. Che, qué pasivo que es este.
no se le mueve un pelo. Pero hay otros que son sumamente violentos. La cordura también es parte de esto, pero también la locura es parte de todo este tema de las herencias. La mala fama. ¿Vieron? ¿Lo escuchado? No es hijo de... No, cuidado. ¿Qué es lo que hace en definitiva un padre cuando le va a entregar su hija y su hija viene y le dice, ando de novia, papá? Lo primero que el papá le pregunta es, ¿quién es? Sí, ¿quiénes son sus padres? Porque la mala fama también es algo que se recibe, pero también la buena fama no es de buena familia y trae tranquilidad al padre. La va a pasar bien. Es laburador, es comprensivo, no es violento. Es un hombre que va a hacer las cosas bien, va a respetar a mi hija. Y en muchos casos, todo esto es cierto. Pero la decisión de ser así o no ser así no depende de nuestros antepasados. La decisión que sea o no sea violento o sea pasivo no depende de mi antepasado. Porque todos tenemos la facultad del poder de la decisión. Yo soy como soy, no por mi antepasado, sino porque yo tengo el poder de decidir cómo ser. Yo quiero ser violento, voy a ser violento independiente de que tenga o no tenga un antepasado que haya sido violento. Porque el poder es mío, el poder es suyo. Quiero estudiar o no quiero estudiar no depende del antepasado. No, porque antes nadie estudió. Depende de vos, depende de mí. Y en la historia, la vida de este niño de solo 8 años, que tuvo que asumir la gran responsabilidad de ser el rey de una gran nación. ¿Quién tiene 8 acá? ¿Simón tiene 8? ¿9? 7, ya. Un añito más. Un añito más que Simón. 8 años. Y tuvo que asumir la responsabilidad de una gran nación. Ahora, qué interesante que es conocer la historia de él, porque él tuvo que tomar, y a esa edad misma tuvo la sabiduría de tomar él una decisión que marcó su posición en relación a los otros reyes que le antecedieron en Israel. Tuvo que tomar una decisión. Y la historia, si ustedes después la leen, yo les invito a que la lean. La historia dice que Josías conoció a su papá y conoció a su abuelo. Su papá y su abuelo eran terribles personajes, personas malas, personas que tiraban todo por la borda, eran personas muy, muy, muy malas. Y él se crió viendo a su papá y viendo a su abuelo, que hicieron las cosas que eran desagradables delante de la presencia de Dios. Pero cuando la Biblia habla de Josías, dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todos los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. 8 años. Tuvo la capacidad de poder hacer eso. ¿Por qué? Sin embargo, él no conoció a su bisabuelo. Su bisabuelo se llamaba Ezequías. Y Ezequías en la historia de los reyes de Israel fue una persona que hizo las cosas bien. Pero él no la había conocido. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, dice que
él tenía muchas cosas que se parecían a su bisabuelo, Ezequías. Y una de esas cosas que se parecía de Josías con Ezequías fue la relación personal y cercana que tenía con Dios. Esto era como que de pronto eran dos gotas de agua, aunque no se conocían. Sin embargo, tomó la decisión de tener una relación cercana y personal con Dios. Y ambos, tanto el bisabuelo como él, Josías, fueron reformistas apasionados. Porque ellos se esforzaron con mucha valentía para guiar al pueblo nuevamente a Dios. Habían pasado dos generaciones, la generación de su abuelo y la generación de su padre, que se habían alejado de Dios. Ellos mismos habían levantado altares por todos lados y habían deshonrado el nombre de Dios, y él había vivido en ese ambiente. Y lo que se esperaba de Josías era exactamente lo mismo. Se esperaba que él, como un niño de 8 años, hiciera exactamente lo mismo que hicieron su padre y su abuelo. Sin embargo, él se transformó en alguien que quería reformar todo eso y quería llevar al pueblo de Israel nuevamente a una relación con Dios. ¿Qué es lo que podemos decir de estos dos personajes? Que ambos fueron unas luces brillantes de obediencia a Dios en medio de reyes con conciencia, con reyes que tenían una mente, una conciencia oscurecida totalmente, que estaban más inclinados a competir entre ellos mismos para ver quién de ellos hacía las cosas peor delante de Dios. Sin embargo, él toma, a pesar de que su padre y su abuelo fueron estas personas malvadas, su vida fue un ejemplo de la disposición de Dios de proporcionar una guía a aquellos que se proponen ser obedientes. ¿Qué es lo que quiero decir en esta noche? Que nosotros no estamos limitados por nuestros antepasados. Que no podemos nosotros limitar nuestra vida por nuestros antepasados, por lo que ellos hicieron o pensaron o hablaron. Porque hay algo que es más que eso, y es el poder de la decisión, de yo decir qué es lo que yo quiero ser, de acuerdo al propósito que Dios tiene para con mi vida. Por eso que Josías a esa corta edad ya había entendido que la enfermedad de su pueblo era una enfermedad espiritual. A los 8 años había entendido de que su pueblo no estaba enfermo por otra cosa que no fuera espiritualmente, porque sus padres y su abuelo lo habían llevado a enfermarse espiritualmente y a adorar a ídolos y no servir a Dios. Él se dio cuenta que al fin y al cabo los ídolos crecían más rápidamente incluso que los cultivos mismos que se estaban desarrollando en el pueblo de Israel. Se levantaban por doquier ídolos. Todo el mundo tenía ídolos para adorar. Y yo veo en la Biblia cómo él toma una decisión. Y la decisión fue comenzar a buscar a Dios. Porque cuando yo empiezo a leer toda su historia, empiezo a ver que él empieza a destruir y limpiar todo lo que descubría que no pertenecía a la adoración del Dios verdadero. Primera decisión que él toma fue comenzar a buscar a Dios y destruir todo lo que hacía que su pueblo no adorara a Dios como correspondía. Yo quiero contemporizar un poco el tema.
¿Cuántas de las cosas que nosotros podemos estar haciendo dentro de nuestra familia, nuestro hogar o de nuestras vidas tienen que ver justamente con la herencia esa que nosotros hemos aceptado, tal vez de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestros tíos o de todo nuestro entorno? No, ellos lo hicieron de esa manera. Yo lo vuelvo a repetir. ¿Cuántas de las cosas que suceden dentro de nuestras casas, en la intimidad, se vuelven a producir justamente porque lo recibimos como herencia y nos aparta de la adoración al Dios verdadero que nosotros tenemos que tener? ¿Cuántas de las canciones que nosotros escuchamos dentro de nuestras casas, de nuestros hogares, son canciones que tienen que ver con adorar al Dios vivo? ¿Cuántas de las películas que nosotros vemos tienen que ver con eso y no con otra cosa? ¿Cuántas de las discusiones o problemas que podemos tener dentro de nuestras casas tienen que ver con que no estamos buscando, en definitiva, el principio de la solución, que es que nuestros hogares sean un centro de adoración al Dios verdadero? Josías lo entendió. Josías dijo, acá no es problema de plata, acá no es problema de trabajo, no es problema de hambre. Israel no está pasando por este problema. El problema de Israel es el problema espiritual que está teniendo porque han dejado de adorar al Dios verdadero. Y lo primero que empezó a hacer él, en forma personal, fue buscar a Dios. Nosotros hemos entendido de que los cambios se producen cuando hay cambios. Nosotros hemos entendido que cuando yo quiero hacer un cambio no empieza por el que tengo al lado, sino que empieza por mi propia persona. Yo soy el que busco el cambio para que todo el sistema pueda cambiar. Mientras cuando no tomamos esta decisión como la decisión que tomó Josías, nada va a pasar y todo el sistema sigue funcionando exactamente lo mismo, de la misma manera. Y se vuelve a repetir la historia. Y es cíclico. ¿Saben por qué se vuelve a repetir? Porque cuando alguien que tiene el poder de la decisión se aferra y dice yo soy igual a mi papá, igual a mi mamá, igual a mi tío, igual a mi abuelo o a mi abuela, y no se da la oportunidad de tomar una decisión de decir yo me paro acá y voy a cambiar todo esto, lo primero que tenemos que hacer es empezar a buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios, nosotros empezamos a hacer los cambios. Y el rey Josías entendió esto a los 8 años. 8 años. Y a veces creemos que los nenes no piensan. A veces los grandes somos los que no pensamos. La segunda cosa que descubrió Josías, ustedes pueden leerlo, no le estoy inventando nada, está todo acá en Segunda Reyes. Redescubrieron la palabra de Dios. Un día mandan a limpiar el templo, vamos a limpiar el templo, vamos a sacar todos los ídolos, todo sale. Se encuentran con los rollos. Y el resultado de eso, que se encuentra con la palabra de Dios, es que se dio cuenta de que sus intenciones y el poder de la revelación escrita de Dios se unieron en uno solo y empezó a darse cuenta él de que lo que él estaba haciendo era exactamente lo que la palabra de Dios le estaba indicando que tenía que hacer. Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho dedicarle tiempo a leer la palabra de Dios. Tenemos tiempo para todo. Y preguntemos a quien le preguntemos cómo está tu vida. Estoy corriendo, pastor, corro, pastor, no tengo tiempo. Cuando somos capaces de redescubrir
la palabra de Dios, nos vamos a empezar a dar cuenta cuáles son las intenciones de nuestro corazón, pero también cuáles son las intenciones del corazón de Dios. Cuando logremos nosotros que la intención de nuestro corazón y la intención del corazón de Dios se unan, entonces nosotros empezamos a tener triunfo sobre todas las cosas y las áreas de nuestra vida. Muchas veces la respuesta no está en otro lado, muchas veces la respuesta no está en un psicólogo, no está en tratarlo con otros personajes, está sencillamente empezar a buscar y redescubrir que la palabra de Dios es viva y eficaz y que me tiene algo que decir. Si yo no la leo, si yo no la estudio, si yo no la conozco, si yo no sé ni siquiera dónde estoy parado en la palabra de Dios, entonces es muy difícil de que yo logre el cometido de mi vida. Porque empiezo a perder el norte. Pero pastor, ¿cómo pierdo el norte? Y empezás a hacer cosas que no debes hacer. Y empezás a ocupar el tiempo en cosas que no debes ocupar el tiempo. Y empezás a decir lo que no tenés que decir. Porque no estás alineado a lo que Dios en definitiva preparó antes de que naciera cada uno de nosotros como el propósito de nuestra vida. Claro, a mí me gustaría ser más alto. Héctor también. Nos falta poco. Claro, 20 centímetros. Tío. Pero la respuesta es esta. ¿Por qué Dios me hizo así? Y cuando yo acepto la voluntad de Dios es porque estoy aceptando el propósito por el cual Dios me creó como me creó. Y tengo que buscar el sentido real de por qué soy como soy. ¿Por qué Dios me formó de esa manera? Porque hay un propósito. Pero el propósito, la única manera de descubrir el propósito es cuando yo me alineo a la palabra de Dios. Y Josías lo entendió. Josías dijo, si yo no llevo mi vida a alinearme a la palabra de Dios, yo no voy a poder guiar al pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Y la segunda pregunta, ¿cómo está su pueblo? ¿Qué pasó con Josías? Vinieron 3 resultados de la revelación de estudiar la palabra de Dios. Primero, se impresionó. Se impresionó tremendamente con la palabra de Dios. Dice que le empezaron a leer la palabra de Dios y no se detuvo hasta que no la leyeron toda. Y quedó impresionado por las cosas que Dios había hecho con su pueblo Israel antes que él naciera. La segunda cosa, se asustó. Se asustó. Pues dijo, o yo hago las cosas bien, o voy a tener que recibir en definitiva el castigo que merezco. Y se asustó. Muchas veces necesitamos asustarnos. Muchas veces necesitamos darnos cuenta que estamos tratando con un Dios vivo, no un Dios muerto. Estamos tratando con un Dios que es justo. Estamos tratando con un Dios que ama al pecador, pero no ama al pecado. Estamos tratando con un Dios que en algún momento nos va a pedir a nosotros cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos diciendo. Y Dios nos tiene tanto amor en algunos casos que cuando yo soy de alguna manera que a Dios le desagrada, Dios viene y usa exactamente eso para enseñarnos que con Él no se juega.
tercero, se humilló. Nos cuesta, ¿no? Bajar el moño. No, a mí no, conmigo no. El problema es que estamos hablando con un Dios eterno. El gran problema que tenemos es ese, que no le podemos hacer nada a Él. No, no voy más a la iglesia, ahora vas a ver lo que es bueno. ¿Cómo? ¿Perdón? Se busque otro. Ahora vas a ver si yo le hago falta o no le hago falta. Y este hombre se humilló, este joven. Se sintió tan abrumado por la santidad de Dios en su vida, que lo único que hizo fue llevar al pueblo a esa santidad. Dijo, acá todos, desde mi persona hacia abajo, nos humillamos. Y todo el pueblo tiene que humillarse. Nuestros pueblos deben aprender a humillarse. Debemos aprender a humillarnos. Debemos aprender a hacer que nuestros pueblos chiquitos aprendan a humillarse delante de la presencia del Dios vivo. La historia dice, para ir terminando, que el pueblo reaccionó favorablemente a esa invitación que Josías le hizo. Pero ¿saben cuál es el problema que tuvieron? Lo hicieron por respeto a Josías. Se humillaron por respeto a Josías. Pero en el entendimiento personal de su propia culpabilidad ante Dios no lo reconocieron. Yo dije una palabra los otros días y que me pidieron explicación por la palabra que dije. Dije, no te interese a vos lo que piensa tu pastor. No trabajes para agradarle a tu pastor. No trabajen para agradarme a mí ni a mi esposa. Trabajen para agradarle a Dios. Y cuando ustedes le empiecen a agradar a Dios, nos van a agradar a nosotros. Ese es el camino. El pueblo de Israel le agradó a Josías. Pero después que Josías no estuvo más, volvieron otra vez al pecado. Porque no entendieron que a quien tenían que agradar era a Dios, no al rey, sino a Dios. La pregunta en esta noche es esta. ¿Cómo describimos nuestra relación con Dios? ¿Cómo está la relación que cada uno de ustedes y mía delante de Dios? ¿Cómo estamos? Por favor, no me diga que viene al culto siempre. No me diga, yo doy la ofrenda, yo diezmo, pastor, yo... No me lo diga. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cuánto tiempo está dedicándole a descubrir la santidad de Dios en su vida para poder hacer que su pueblo vuelva a la santidad de Dios también? ¿Dónde está el esfuerzo de esa santidad? ¿En un deseo de agradarnos a nosotros? ¿O agradar al pueblo? ¿O agradar a Dios? ¿Dónde está el esfuerzo? ¿En qué radica ese esfuerzo?
Porque les puedo asegurar de que el que más alejado está de la cruz del Calvario para morir por ustedes soy yo. Porque ya hubo uno. Y es a Él a quien tenemos que buscar. Es a Él, hermano, a quien tenemos que buscar. Es con Él que tenemos que tener una relación personal. Si usted se da cuenta, venimos hace varios domingos con que Dios viene insistiendo sobre esta situación. ¿Cómo está su relación personal con Dios? ¿Cuánto tiempo está ocupando en buscar esa relación con Dios? Y saltan los pretextos. Tengo mucho trabajo, corro mucho, no me alcanza el tiempo, estoy cansado, no lo puedo hacer. Debemos aprender nosotros a humillarnos profundamente por la palabra de Dios. Y saber que cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios, no es nada más ni nada menos que Dios hablándote a tu corazón y diciéndote lo que eres y lo que yo soy. Y que a partir de ese momento yo tengo dos caminos, o le obedezco humildemente o no le obedezco para agradar a Dios. Por eso es que termino con esto. Cuando la palabra de Dios dice en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, capítulo 25. Y aquí está lo que yo dije al principio. ¿Dónde está su nombre? ¿Dónde está mi nombre? Y dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Wow. 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 ¿Se podrá decir eso de nosotros el día que no estemos? Póngale su nombre. ¿Se podrá decir no hubo otro como antes de él? Que se convirtió a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, que cumplió con toda la ley. Ojalá Dios quiera que en nuestra lápida haya algo escrito de esta manera. No hubo otro como este, que sirvió a Dios y al Dios verdadero. Cierren sus ojos, por favor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos que penetra en lo más profundo de nuestro ser y discierne las intenciones de todo nuestro corazón. Gracias porque es tu palabra la que nos llama, Señor, a la reflexión y a tomar decisiones. Y cuando vemos la vida de Josías, este jovencito de 8 años, nos damos cuenta que no tiene que ver con la edad, que no tiene que ver con nuestros antepasados, que tiene que ver con la voluntad de humillarnos delante de tu presencia y decirte aquí estoy. No soy nada, no soy nadie, el valor que yo tengo es porque Cristo está en mi corazón. Yo quiero pedirte que tú bendigas esta palabra y ahora la marques a fuego dentro de nuestras vidas,
para que podamos humildemente reconocer que necesitamos buscarte, de que necesitamos agradarte, Señor. Muchas gracias por tu palabra, la bendecimos y pedimos que sea multiplicada al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Dios les bendiga.